Hemos tomado la señal. No se nos asuste. Todas las opiniones expresadas, dichas, habladas o escupidas en este espacio, son responsabilidad de quien las emite. Muy buenas tardes, vamos a comenzar con el jijiriji, porque nos lo reclamaron ayer en el episodio número 100, no hubo jijiriji, pero es que había muchas cosas que platicar y que celebrar. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en el Guachapori, abriendo la barra, el Guachapori Deportes, para que se queden aquí una hora. Vamos a estar platicando, ya saben, cosas relacionadas con el deporte. Hoy no puede estar Lucas con nosotros, le siguió con el festejo de los 100 capítulos y yo no sé qué pasó, no ha regresado, pero bueno. Mientras tanto, tenemos invitado especial y este tema me gusta mucho porque es relacionar deportes a la prensa deportiva, con la escritura, libros y el terror. ¿Les gusta el terror? Quédense aquí con nosotros que vamos a platicar sobre eso. Y bienvenido al invitado, un colega al que me tocó conocer hace algún tiempo, Francisco Hernández, periodista deportivo. Hola, Paula, pues muchas gracias por el espacio, ¿no? No, gracias a ti por estar aquí. Y hablábamos ahorita de que, bueno, nos vas a platicar lo que es el periodismo deportivo, pero tú también eres escritor y tienes ya 2 libros. Sí, uno que fue, pues básicamente una autopublicación, pero el que viene ya es una publicación con una editorial como tal. Ahorita nos vas a platicar eso y que son del género de terror. Sí. Entonces, eso a mí se me hace muy interesante y a mí me gusta mucho el terror, no sé nuestro auditorio, pero y sé que a ti también. Pero vamos a empezar, como en todas las cosas y en todas las historias, por el principio. Tú no estudiaste comunicación, no estudiaste periodismo, tienes alrededor de 8 años en el periodismo deportivo, pero eres egresado o estudiaste letras. Ajá, soy egresado de la carrera de literaturas hispánicas en la Unison. En la Unison. A ver, ¿qué es lo que te llevó a estudiar? Porque es una carrera, digamos, no puedo decir que complicada, pero diferente, ¿no? Hay que tener ciertas, yo creo que habilidades o dedicación, ¿no? Para estudiarla. Pues mira, cuando yo decidí tomar la carrera, ¿no? Como de literaturas hispánicas, fue porque desde muy niño yo quería ser escritor. O sea, quizás suene muy ñoño, ¿no? Decir, necesito estudiar esto para dedicarme a ser escritor, pero yo pensé que sería la manera, ¿no? La manera más viable de poder tener esa educación necesaria para poder dedicarme a algo que yo quería. De hecho, cuando iba a entrar a la universidad, mi segunda opción era comunicación. O sea, era la segunda, pero la primera era letras. Sí, pero pues gracias, lo bueno que quedé y pues las cosas fueron dando. ¿Y cómo te formaron? ¿Te formaron como escritor? O sea, ¿era lo que esperabas o cómo es? No, de hecho, cuando entras, o al menos en la generación que me tocó, lo primero que me dijeron es, aquellos que vienen pensando que van a ser escritores, pues olvídense de eso, aquí enseñamos otro tipo de cosas. Eso ya es un punto de vista más personal, pero yo creo que te forman más como para ser maestro, para enseñar. Enseñanza. Pero igual hay ciertas materias cuando estás más adelante ya en la carrera que sí van enfocados a lo que viene siendo la publicación, lo que viene siendo el tema de escribir como tal. Entonces yo tomé esas carreras, esas materias optativas, ¿no? Oye, en comunicación te hubieran dicho lo que nos decían a todos, ¿no? Si vienen aquí pensando que van a salir en la tele, no, que van a salir en novelas, están equivocados, esta no es la carrera. Pero bueno, en todas se enfrenta uno de repente a... Esperas una cosa de la carrera y es otra, ¿no? Sí, pero aún así, conforme fueron pasando los semestres, me fue gustando más. Tuve mucha oportunidad para leer cosas que quizá... Y que obviamente fuera de la carrera no hubiera podido leer. Tampoco voy a decir que era muy ávido con leer con las cosas del canon, como le llaman, porque sí aprovechaba mucho el tiempo para leer libros de terror o ciencia ficción, de misterio, que había en la biblioteca, pues, pero eso ya es asunto mío, ¿no? ¿Te tocó el Club Chufa? No. No, todavía no estaba. No. Pero bueno, entonces, a ver, ya te ibas, o ya estabas definido tú. Escritor y el terror desde chico también te gustaba ese género. Sí, desde muy pequeño. Suena un poco contradictorio porque era muy miedoso de niño, me daban muchas cosas me dan miedo, pero al mismo tiempo eso me daba como
como una tentación, ¿no? De saber qué había más allá, ¿no? De saber si eso era real. Y también, obviamente, cuando empecé a leer literatura de terror, hubo autores que me marcaron. Yo creo que más que nada Stephen King, que es más de contemporáneo, ¿no? Respecto, pues, que yo crecí viendo las películas, las series. Cuando comencé a tener mis propios libros que me regalaban o conseguía, pues, obviamente ya me marcaba un poco más, ¿no? Me llamaba mucho la atención y me fueron empujando de a poquito a ese género. ¿Y esta historia de terror cómo terminó en los deportes? En una plana de sección deportiva. Casualidad. ¿Sí? Es que cuando todo lo que fue primaria, secundaria y prepa, también era deportista, pues jugaba fútbol, me gusta mucho, soy muy apasionado del deporte también, me gusta mucho el fútbol americano. Entonces, una compañera que había estado conmigo en literatura trabajaba en este medio y ella me mandó un mensaje y me dijo, oye, quedó vacante tal puesto, ven y ve a ver si aplicas, ¿no? Y pues me llamó la atención, vine y, bueno, fui y quedé y han pasado ya casi 7 años y ahí estoy todavía. Estamos hablando del Sol. Sí, el del Sol de Hermosillo. Un saludo ahí a Gaby Salido, la a jefa, a la jefa. Pero entonces así llegas y te gustaba, pero a lo mejor no sé si ya conocías, porque la prensa escrita se enfoca mucho también en el ámbito local del deporte. No sé tú si ya conocías. Yo confieso que cuando yo empecé en su momento en el deporte no sabía nada. Me acuerdo que a mi jefe le dije, oiga, pero yo no sé nada, puedo aprender, pero no sé nada de deportes. Y después me encantó, que aquí estoy todavía, ¿no? Pero ¿cómo fue tu caso? Pues básicamente aprendí lo que viene siendo relacionado a prensa sobre la marcha también. No había muchas cosas que no sabía. Batallé mucho para entrevistar personas porque no soy alguien que sea muy abierto para hablar, ¿no? De hecho, cuando estaba en la universidad me costaba un mundo hacer, ¿cómo se dice?, exposiciones, ¿no? Sí. Pero pues son cosas que fui aprendiendo, cómo comunicarme con ellos, qué preguntas hacer o cómo ponerlas sobre la mesa. Y en relación de lo deportivo, pues tenía el conocimiento de los deportes en general, ¿no? De lo que yo veía en televisión, más no conocimiento de deportes locales. Eso también fue un encontronazo y con algunos deportes que tampoco manejaba. Por ejemplo, yo no soy muy fanático del baloncesto, por ejemplo, y sí, cómo analizar un partido, cómo escribirlo, redactar la nota sobre eso, pues había Esas hojas de anotación, ¿no? Las Que hay hojas que de anotación, descifrarlas. sí. También me gustaba el béisbol, pero pues, las hojas de anotación yo no sabía nada, así que también sobre la marcha. No las entiendo yo. Entonces, muchas cositas así sobre la marcha, pero pues ya con los años pues, uno lo va haciendo ya de memoria casi. Ahorita eres editor ya de la sección. Sí, como hago las dos cosas, ¿no? Reporteo y edito, pero sí ya con ciertas responsabilidades que como reportero pues no tienes, ¿no? Muy bien. ¿Y qué es cuando empezaste ya a conocer del deporte local o el profesional también? ¿Qué es lo que más te ha gustado? O sea, porque por algo sigues ahí, son 7 años ya, y sigues en esa rama, no te has pasado a otra, digamos, lo que le llamamos fuentes, ¿no? Pues sé que al principio fue un poco batalloso, ¿no? Por así decirlo la palabra, la expresión, pero me ha gustado mucho, la verdad, o sea, estar ahí, ir a eventos, es un poco cansado a veces porque Sí. las horas, ¿no? Por lo general los juegos son en la noche, en la tarde, pero también cuando llegas a entrevistar con jóvenes o personas que tienen muchos años en el deporte y que quizás no han podido dar un cierto paso tan visible y que cómo lo disfrutan todavía, o sea, he tenido muy buenas pláticas con ciertas atletas del ámbito amateur, del ámbito deportivo, que no local. Entonces, ese tipo de cosas yo decía, bueno, se me hacía muy interesante, pues, porque pues uno intentó ser deportista, o sea, uno jugaba fútbol, estuve en equipos, o sea, pero ver a ellos que todavía, a pesar de los años, seguían ahí intentándolo, era muy, muy interesante, muy llamativo y muy admirable. Sí, ¿no? Como que nos llenan ellos así de, como que son un ejemplo, ¿no? O sea, Sí. los ve uno, y yo siempre digo, con medalla o sin medalla, o sea, que están ahí siempre entrenando. Sí, porque, por ejemplo, es muy fácil decir,
tal persona fue a un mundial o fue a unos olímpicos o a un nacional, pero para llegar ahí tuviste que pasar 3, 4 etapas donde te enfrentaste a lo mejor de tu región, de tu estado, y no es sencillo, o sea, son muy pocos los que lo logran y verlos que a pesar de todo pues siguen entrenando día a día como si fuera cualquier cosa, entonces es muy admirable, la verdad. Oye, está como el meme que sacan siempre, ya sabes, no hay alguna competencia y el atleta por algún motivo no pudo, no dio la marca o no fue el resultado esperado y te ponen experto de deportes criticando, ¿no? Y comiendo, sentado en un sillón comiendo Sí. chatarra. Sí, a ver que a veces, en mi punto de vista, puede ser difícil, ¿no? Decir algo negativo en una nota, ¿no? Pero pues se intenta hacer lo más imparcial posible y solamente viendo los resultados como tal, porque tampoco podemos darle por un lado sentimental, Sí, porque sin nada juicio de más opinión. estamos informando nada más, o sea, y entiendo también que pues, se puedan enojar o algo así, ¿no? Sí, no. Yo te decía cuando el que critica no me refería al medio, o sea, el medio normalmente informa Sí. qué pasó, ¿no? O sea, no ganó, sí ganó, sino en redes, por ejemplo, que en redes están ahí, ay, criticando, no, ¿cómo no pudo saltar Ok, eso? ya. O sea, hubiera saltado. Pasa mucho en Juegos Olímpicos que dicen, ay, fue fulanito y estaba ahí y no pudo. Pero no saben todo lo que pasó ese Sí. fulanito para estar ahí. O, por ejemplo, ahorita que mencionas eso, que quizá en atletismo puede pasar mucho, ¿no? Que con una mala Día. salida, una mala arrancada, ya pierdes 3, 4 años de puro trabajo para poder estar ahí y que quizá por redes sociales sea muy fácil decir que no puso atención, pero pues sí, no es algo de que uno lo decida, ¿no? Ellos, y además, ellos hacen un trabajo muy, muy fuerte en ese sentido, tanto mental como físicamente, y ahora imagínate de su lado, ¿no? Haber perdido tantos años de trabajo nada más por un error o algo por el estilo. Sí, pero esas cosas, quizá nosotros si no lo viéramos tan de cerquita, pensaríamos como los demás de, ay, fue y no pudo. Quizá, no sé, como que la cercanía con ellos o el poder cubrirlos nos da como que digamos, la ventaja de poder entender que no es fácil lo que están haciendo. Sí, yo creo que en ese punto tienes razón porque estamos un poquito más cerquita, ¿no? Ujú. Al deportista, mm, tampoco tanto, pero al menos podemos estar en un entrenamiento, ver cómo es, o lo seguimos a lo largo de su carrera, por ejemplo, y pues esas personas no, o sea, entonces quizá no diría que nada más por decir por empatía, pero pues son hechos que vemos y que por eso lo podemos entender. En estos 7 años te ha tocado ver crecer a algunos. En tus entrevistas, o sea, ¿qué recuerdas alguna competencia que digas, a mí me marcó cierta cosa? No Mm, sé. que me haya marcado. Sí, por ejemplo, en mi caso, yo me acuerdo mucho, una de mis primeras publicaciones fue, yo no lo conocía, a Edgar Rivera, Ok. cuando Edgar Rivera clasificó a Río. Y me emocionó tanto subir, que era el primer sonorense que clasificó, o sea, de esa temporada, ¿no? Que clasificaba a Río y ya empecé a ver, y ahí lo conocí, de ahí me tocó después entrevistarlo en Monterrey, así. Pero fue como que mucha emoción. Yo me acuerdo mucho porque fue mi primera publicación en que dije, y empecé a compartirla a amigos de compártela para que, o sea, no manches, es un sonorense, clasificó a Juegos Olímpicos. Como que hasta ahí entendí yo, o sea, lo que eran los Juegos Olímpicos. Antes era, o sea, cada 4 años en la tele vamos a ver el deporte que nos gusta, ¿no? Pero no veía todo lo que batallan para estar ahí, pues. Entonces, eso me dejó muy marcada. Bueno, en relación a algo que me haya marcado a mí dentro del medio, yo creo que fueron la primera vez que cubrí Juegos Nacionales. Ujú. Me tocó ir a Guadalajara y prácticamente yo tenía un año o menos de un año en el medio, entonces ahí comprendí muchas cosas de logística, de el estar en el evento desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche o estar viendo de vueltas. Entonces, ese tipo de cosas dentro del medio me marcó. Relacionado a un deportista, yo creo que es más reciente, pero y se lo comenté durante una entrevista que tuve con hace poco con Jorge Gómez, El de hockey. el de hockey, que yo lo miraba agarrando el camión porque vivíamos muy, muy por donde mismo.
Entonces, y de repente verlo ganar una medalla de oro en centroamericanos, yo se lo dije. Mira, me puse chinita. Sí, fue muy impactante, ¿no? Ver a ese niño Sí. que iba con su bastón y su camiseta de la selección Sonora, y de repente ya verlo a ese nivel, pues son cosas que a uno sí lo marcan, como mencionas, y que son muy llamativas. Sí, estuvieron aquí parte de los medallistas de hockey. Jorge no pudo estar, pero sí, Jorge le dicen el rojo, ¿no? Es el niño, le digo yo, que ya no son niños pelirrojos, que de hecho también estuvo ya no me acuerdo si en Panamericanos o Centroamericanos. Creo que Centroamericanos son sus segundos Sí, Centroamericanos, ¿no? creo que fue el segundo lugar, ¿no? En el pasado. Primer centroamericano. Pero sí, o sea, tienes razón, o sea, siempre ahí está el ejemplo. O sea, tú lo veías agarrar camión todos los días para ir a entrenar ahí al CUM y velo. Y ahorita está jugando en España. Sí, de hecho, yo no me había enterado que estaba en España hasta que tuve esa entrevista. Y pues sí, bueno, me llenó de felicidad, la verdad, honestamente. Y se lo dije, y a pesar de que no somos, pues, no somos amigos ni conocidos, ¿no? Somos, bueno, conocidos sí, ¿no? Sí. Del medio, pero no sé si me voy a entender, pues No, sí, sí, me sí da te me da una entiendo. felicidad que quizá no fuera entendible si no estuviera en el medio, ¿no? De comunicación. Ajá. Sí, porque el que no los conoce o no sabe lo que hay detrás dice, ah, los muchachos ganaron, qué padre, qué orgullo. Pero de repente, o sea, eso, saberlos desde chiquitos, o aunque no estén chiquitos, ya que empiecen adultos, pero todo el esfuerzo que conlleva para ellos es eso. Y ve dónde está, pues. Sí, y además, porque pues es un trabajo, como tú dices, de día a día, ¿no? No es algo que él haya dicho, soy bueno para el hockey, o cualquier deportista, ¿no? Que haya dicho, tengo estas cualidades y ya, voy a ir una vez a la semana y voy a ver qué pasa, sino que son gente que trabaja día a día, que entrena 2, 3, 4 horas, que tienen que intercambiar esos horarios con estudiar, con estar en su casa, y pues tú como lo ves todo por fuera, pero lo estás viendo, entonces sí, es muy bonito, ¿no? Muy llamativo. Sí, fíjate que aquí han estado entrenadores así, tanto de amateur, quizá no tanto de alto rendimiento, pero comentan mucho eso, que a veces el que destaca o el que llega a medallista no es el que es nato para el deporte en cuestión. Y no lo digo por Jorge, o sea, sino en general, sino el que es malo, pero está, dale y dale, entrene, perseverancia y perseverancia. Creo que eso lo viví un poco cuando quise jugar fútbol. ¿Cuál eras, el nato o el perseverante? No, el dato. Eh, pero había mucha gente que quizá yo decía que él es muy bueno porque no está en dicho nivel, y había otros que sí llegaban, pero sí pasa, ¿no? O sea, es a raíz del entrenamiento, a raíz de que insistieron, de que también un poco de suerte Sí. puede ser necesaria, pero que a base de esforzarse y de seguir entrenando, y aunque les dijeran que no, pues seguían estando ahí. Sí, estuvo también aquí hace unas semanas el Alacrán, el Muy bien. boxeador, y él comentaba que también como tú y como muchos quiso ser futbolista Sí. y que era muy malo, pero su entrenador lo trató de una manera que le quitó todas las ganas o la intención. Ok. Entonces cuando empieza a querer boxear, hasta su mamá le decía, no, te van a pegar, o sea, si no pudiste con el fútbol, te van a pegar. Y ahí fue de perseverancia, y pues llegó a campeón mundial. Pues, por ejemplo, en el fútbol, con los pies yo era muy malo. La verdad, no era muy bueno. Yo fui portero, jugué como portero. Entonces, quizá me hizo falta, como le hace falta a muchos otros atletas, o que quisieron ser atletas, que no le ponían tanto enjundia al entrenamiento, o que quizá pues, no tuvieron la suerte de toparse en el momento adecuado con alguien que los llevara Ujú. de manera correcta, porque mencionas al entrenador de Miguel, creo que me lo había comentado en alguna entrevista que estuvo en los Pumas, creo, algo así. Sí, La verdad te metería si te asegurara, no sé pero dónde llegó, pero el chiste es que le dieron como que un penal, creo, una decisión así fuerte y la falló. y lo trataron muy mal. Y se le vino encima el entrenador en vez de hacerlo de otra manera, pues. Sí, creo que los entrenadores también tienen mucho que ver, porque son una parte muy importante del desarrollo y la formación del atleta.
el cómo lo van llevando, casi muchas veces como si fuera un padre más, una madre. Entonces, creo que son muchos puntos que tienen que irse embonando para que el atleta o el potencial atleta llegue hasta donde está. Sí, pues sí, eso es la fortuna que nos toca a nosotros desde digamos, la ventana del periodista deportivo, poder conocer. Y pues está muy padre. Pero bueno, llegaste a los deportes, has visto esto, te sirvió digamos, la enseñanza que tuviste en letras. Me imagino que eres muy bueno en redacción y Pues lo intento. lo intentas. Intento no batallar mucho con eso. Pero en este lapso has hecho, pues has escrito al menos que sé, 2 libros, ¿no? No sé, quizás sean más. Y cuéntanos, a ver, el primero, ¿cómo fue? Mencionaste ahorita que fue una autopublicación. ¿Cómo es eso? Sí, lo que pasa es que cuando yo no encuentro un espacio, ¿no?, para poder publicar, es un libro de relatos de terror. Son relatos cortos y pues se me hizo interesante subirlo a Amazon. No sé si puedes. Ya pasó. Lo subiste. Perdón. Pero lo subí a una plataforma pues, buscando pues tener visualización, ¿no?, darme a conocer un poco. Pero no deja de ser autopublicación, pues no hay alguien que te dé realmente un juicio real sobre tu trabajo. No hubo una retroalimentación, No. O sea, Entonces, quien lo adquirió y tú ya no supiste si le gustó o no. Sí, y además todo va por la cuenta de uno, ¿no? Yo conseguí a alguien que me ayudara con correcciones, alguien que me ayudara con la portada. Entonces, es muy diferente a mandarlo a editoriales. Cuando yo lo mando el segundo libro, que es una novela de como tal, empiezo a enviarlo a editoriales. Obviamente tuve algunos rechazos, hasta que una editorial pues me dio la oportunidad y ahí está, o sea, ya va a salir. Entonces, pero ya tiene una evaluación, pues hay personas ya del medio, ya lo estudiaron, lo vieron, les gustó, no les gustó, me dieron también obviamente una retroalimentación de qué podía mejorar y qué no. Entonces ya varía, pues ya es más profesional. Fíjate, ¿y cómo le hiciste? Porque estabas trabajando de reportero. Tuviste, en ese tiempo, te convertiste en papá. Sí. Un niño. ¿Y a qué horas escribías? Por lo general escribo en la noche. Ya como a las 12, 1 de la mañana suelo tener tiempo para poder redactar. Y lo hice como, bueno, esa es mi manera de trabajarlo, ¿no? Como no tenía mucho tiempo durante el día, yo decía, de tal hora a tal hora, ya cuando todos están dormidos, por lo menos voy a escribir 1, 2, 3 páginas, pero todos los días. Y ya al día siguiente, por la mañana o por la tarde, cuando tenía cierto tiempo, lo pasaba a limpio y ya corregía ciertos errores, ciertas cosas que no me gustaban, y luego ya lo pasaba a lo que venía siendo el manuscrito como tal, y así lo fui hasta que tuve un manuscrito ya decente, y fue cuando lo empecé a enviar. Ese fue en la novela. Esa fue la novela. ¿Y los cuentos cortos los fuiste haciendo también? Los cuentos cortos fueron como una recopilación entre algunos que ya tenía, que corregí, y otros que fui escribiendo pues en la universidad, cuando ya salí, porque si no me equivoco, no tenía mucho que había salido de la universidad cuando empecé a ver eso de autopublicar. Entonces sí fue como no me senté como tal, ¿no? Así de como lo hice con la novela, pues, o sea, yo creo que también ahí va un poco de la inexperiencia, ¿no? De pues decir, pues voy a subir un libro, ¿no? ¿Qué puede pasar? Pero sí, ya con el segundo libro, ya con más experticia, pues ya lo trabajé más, me concentré más, y traté de hacerlo de la manera más profesional posible. En la novela. Uh-huh. Fíjate, pues qué interesante. ¿Y cuántos cuentos fueron los cortos? Fueron 3. Del 3. libro pasado fueron 3. ¿Y la novela son cuántas páginas? Según yo son 214, ya con la edición que tiene la editorial. ¿Y cómo te sientes tú después de haber conseguido esto, pues? Pues la publicar? verdad, pues obviamente me sentí muy, muy feliz, ¿no? Bueno, fue algo que
que trabajé y que busqué pues mucho tiempo, muchos años, no fue algo de la noche a la mañana. Prácticamente pues todo lo que llevo trabajando como reportero es lo que he estado tratando de conseguir un espacio para publicar. Entonces sí, muy contento, muy emocionado, pero igual pues no he conseguido nada, entonces es paso a paso, espero que sea el primero de muchos y seguir trabajando con mucho esfuerzo. Muy bien, Fran. Muy bien, pues vamos a ir a un corte, al corte de la media hora, y ahorita que regresamos va a venir el miedo porque nos vas a contar, sin mucho spoiler, pues más o menos de qué se trata la novela de terror. Bueno, ahorita regresamos. Hemos tomado la señal. No se nos asuste. Bueno, ya regresamos aquí al Guachapori. Está muy interesante, pues, la parte que nos está platicando Frank de cómo llegó a los medios. ¿Un literato? ¿Te puedo decir? Sí, ¿verdad? Sí, es correcto. Sí. De literato a periodista deportivo, escritor de novelas de terror y relatos cortos. Pero a ver, ahora íbamos a hablar sobre la novela. Más o menos, digo, sin que nos la spoilees, pero ¿qué es lo que cuentas? O sea, quiero saber qué tan terrorífica está. Bueno, una reseña en general sería Jim, es un hombre que pierde a su esposa y un hijo en un accidente automovilístico, y a raíz de la culpa que siente se va desarrollando una trama donde él intenta o se ve involucrado en un intento de espiar o de vigilar a unos vecinos que tiene cuando se muda a las afueras de la ciudad de aquí de Hermosillo. Ah, se localiza aquí Sí, en Hermosillo. Es un poquito ficticio, pero sí aquí en Hermosillo. No es tu vecino. No, entonces de eso va. Yo creo que me basé más en el sentimiento de culpa. Me pegó un poco porque pues tengo un hijo pequeño, pero intenté jugar con eso, ¿no? De la culpa, el misterio. Sí, si lo pongo en un tipo de género, yo diría que va muy pegado al thriller psicológico y un poquito también de la novela negra, que es la novela policíaca. Entonces, sí tiene obviamente suspenso, más que nada, porque no soy un escritor que use mucho el fantasma, el susto, sino que intento que a través de conforme se va pasando la lectura, hacer que el lector se sienta un poco incómodo con lo que está leyendo. Yo creo que así lo definiría más que nada la novela. Como más psicológica el Sí. asunto, ¿no? O sea, no de que nos estemos imaginando el fantasma o la sangre. No. O sea, Sí obviamente, hay sangre, sí. tiene que haber. Sí, y obviamente tengo relatos donde sí muestro un poco de los monstruos, ¿no? Como tal, pero sí me gusta más que el lector se vaya sumergiendo a lo que va leyendo a raíz de lo que va pasando sin el susto repentino, ¿no? Sé que para que sea considerado pues, terror o horror, que son dos cosas diferentes, el susto es muy importante, pero también considero que el cómo llegas a ese susto también es muy más importante todavía. Eso ya es personal. ¿Cuál es la diferencia entre terror y horror? ¿Son géneros, como género también? Sí, pues yo creo que más que nada el horror yo lo definiría porque pues tampoco soy un experto, pero el horror creo que genera más impacto, ¿no? Es más complejo poder llegar a él. Que el terror. Sí. ¿Y cómo es? O sea, ¿en qué momento? Digo, por ejemplo, yo puedo decir, ay, quiero escribir una novela, pero realmente, o sea, ¿la vas pensando? ¿Es algo que o sea, la trama, es algo que imaginaste o los relatos cortos? A veces de sueño decimos, ay, esto me gustaría hacerlo película. No sé, ¿cómo es? Pues el proceso creativo creo que varía de persona a persona, pero por lo menos en lo que a mí me ha funcionado es, me planteo una idea y esa idea también puede ser algo que me haya pasado esa mañana, que me haya pasado anteriormente, o algo que haya visto en televisión, en otro libro, y
y trato de desarrollar un tema que me parezca interesante a raíz de eso. Por ejemplo, esta novela, sin tener datos precisos, pero fue relacionada a un caso que miré yo en internet, si no me equivoco, sobre unas personas que asaltaban gente en una carretera en Texas, en los años 70, 60, te mentiría, y los llevaban a una granja, pero los usaban como si fueran esclavos. Entonces, No es masacre en Texas. no, No es masacre en Texas. no, ellos se los llevaban y los usaban como esclavos, pues, para trabajar la tierra. No los mataban. No, entonces yo jugué con eso y pensé, bueno, ¿y qué pasaría si pasara lo mismo por aquí, ¿no? Con otro tipo de tema, con otro tipo de ambiente. Entonces, así más o menos voy generando ideas. Apunto las ideas que se me vienen a la cabeza. Obviamente creo que es importante. Si no se te van. Sí, en el momento trato de apuntarlas. Las use o no las use, ahí están. Y cuando las vuelvo a releer, ya es cuando yo genero bueno, esta me gusta, esta podría estar interesante, y empiezo a trabajar con ella. Trato de hacerme una historia, una sinopsis, un argumento, y conforme la voy llevando, pues ya voy trabajando, tal capítulo puede pasar esto, y así la voy desarrollando hasta que se da un producto que pueda utilizar. Y si a alguien le interesa conocerla de esta novela, ¿algún contacto, un correo? Pues sí, puede ponerse en contacto a mi correo. Disculpe si leo. Sí, no te preocupes, tú checa ahí. Ya estamos, nadie nos sabemos ni los contactos ni los teléfonos de nadie ya. Sí, sería Frank, Ajá. con doble K de kilo. O sea, FRANKK. Ajá, Hernández 17@gmail.com. Si no pueden conseguirlo a través de las redes sociales de la editorial, porque lo pueden conseguir de manera abierta en la editorial, no sé si puedo decir el nombre de editorial, que es Grupo Letras Negras, Okay. en su sello Áquera. Entonces ahí pueden buscarlo en internet y pueden comprarlo como cualquier otro libro. Muy bien. Y ahora ya que publicaste ¿tienes la intención de seguir más y seguir en el mismo género? Sí, la verdad que sí. Mi sueño es poder vivir de esto, poder dedicarme a ser escritor. Obviamente me falta mucho y hay que trabajar mucho para eso. Puede ser que nunca se dé, puede ser que pase, o sea, independientemente es la meta, ¿no? Es por lo que por lo que estudié, por lo que trabajo, por lo que me trato de preparar. Siempre se aprende algo nuevo, siempre se puede mejorar en la manera en que uno escribe las historias, redacta. Ojalá le guste a la gente, pero pues es la meta, ¿no? Sí me encantaría y ojalá pues, sea el primero de muchos de manera ya profesional, ¿no? Con alguna editorial. Fíjate, pues así como los atletas, ¿no? Hay que seguirle y si de repente no salen bien las cosas, volver a empezar, ¿no? Sí, porque obviamente me pone muy feliz en poder publicar un libro, ¿no? He trabajado para ello, pero no quiero sonar como pesimista, pero es el principio, pues es el primer paso y hay que trabajar duro todavía para poder tener la oportunidad de seguir escribiendo y seguir compartiendo mis historias con la gente y que les guste y puedan asustarse un poquito. Oye, ¿y tú cómo eres? Porque dices, ¿quieres escribir de terror? ¿Eres oscuro? O sea, oscuro me refiero, o sea, no cosas raras, sino, pues, o sea, tu personalidad, porque como dices, eres tímido, o sea, sí Pues, platicas, sí hablas. Sí, pues no soy tampoco muy parlanchín y creo que te puedes dar cuenta, pero No, está bien. no me considero alguien tampoco depresivo, oscuro, como dices. Eso iba. Pero más que nada el hecho de que yo haya elegido terror, o el terror, el misterio, el horror, sus derivados, fue por gusto, pues fueron los temas que a mí me gustan, fueron los libros que yo empecé a leer. Obviamente como yo creo que como todos
que comienzan a escribir, yo comencé escribiendo poemas y Ah, canciones. también te dio por ahí. Sí, es como tu primer encuentro, ¿no? Con la literatura, no sé si llamarlo como la literatura, yo creo que por el lado de la poesía, pero ya cuando tienes un poquito más empiezas a conocer más, ¿no? Empiezas a leer autores, a leer libros, pues ya te llama la atención. ¿Y por qué no intento hacer esto, no? ¿Por qué no intento hacer un cuento? ¿Qué tan mal saldría? ¿No? Obviamente yo creo que es importante siempre leerlo. No diría que leer algo en específico, sino yo soy más de la idea de leer lo que te gusta, independientemente de que sea, pero leer, o sea, estar constantemente leyendo. Por ejemplo, a mí me gusta mucho leer a Stephen King. Quizá puede sonar como, ay, pues Stephen King, ¿no? Pues quién no lo conoce, pero pues fue el primer autor del género que yo conocí, que a mí me llamó atención. Pero, por ejemplo, fuera del género, me gusta mucho Richard Matheson, y disculpa mi inglés, que va más encaminado a la ciencia ficción. Y en literatura de español o en literatura latinoamericana me gusta mucho Alejandra Pizarnik, que fue una ensayista y poeta argentina. Entonces, pues lo que sea que lea uno, pues siento que no debería afectar tanto qué es lo que quieras escribir, ¿no? Pues ya tuviste tu principio ñoño, como dicen, no, poesía, pero estuvo bien. Sí, de hecho, la primera vez que yo escribí un intento de cuento era un cuento romántico, ¿no? ¿En serio? Porque en ese entonces, cuando yo estaba en secundaria, cuando empecé a leer mucho, las obras que yo tenía al alcance eran, pues Romántico. sí, romances que había en la casa. Entonces, pues, yo independientemente de eso, ya cuando ya comienzas a generar tu gusto propio de lo que quieras leer y que no, igual creo que va encaminado con lo que quieras escribir y que no, pues no veo ningún problema, ¿no? Si, por ejemplo, puede ser alguien el más simpático del mundo y aún así decir, pues quiero escribir sobre terror y horror, no creo que la personalidad tenga que influir en eso. Y hay algo, bueno, Stephen King me imagino, pues has visto las películas, las adaptaciones al cine también, o alguna película o libro que te haya dado miedo, que te haya generado ese terror o quizás hasta el horror. Bueno, la miniserie del payaso eso, Sí, como niño, cuando yo la vi de niño, pues obviamente me generó un pequeño trauma con los payasos, con los baños. A con los mí, baños. ya ves que sale en una escena de la regadera. Ah, con la Entonces, muchacha. no, con un niño, Con un niño. Ah, ya, cuando ya, ya. sale la Ya, ya, regadera, ya, a ya. mí me impactó mucho. Ya en lo que viene siendo la literatura, me gustó mucho y obviamente me cimbró un poco uno que se llama Apocalipsis, que también creo que es conocido como Danza Macabra, o antes se llamaba así. Entonces, la manera en cómo él desarrolla los personajes a raíz de un evento apocalíptico que sucede en el mundo, que a mí me cimbró mucho en su momento, ¿no? Sí, o sea que sí te ha dado miedo. Todos, alguna película o algo nos ha generado Sí, temor en su momento. sí, Tiburón, que no tiene nada que ver, pero Tiburón, por ejemplo, me ¿Esa da que te mucho da miedo. horror? Pues hasta la fecha no sé nadar, así que creo que sí generó un poquito de trauma en su momento en mí. A mí la película que más miedo me ha dado, y hay gente que ni le gustó ni entendió, La Bruja de Blair. Oh, ok. Porque no se ve nada, nunca ves. O sea, es como lo que te imaginas que está ahí. Sí, el footage, no sé cómo se pronuncia, pero es el cámara en mano, ¿no? Ajá. El llevar la cámara en mano. Sí, creo que fue la primera película, no de ese género, pero sí la primera que rompió, ¿no? La barrera que fue muy taquillera, ¿no? Sí, y luego es que te crearon toda hasta una página de internet como si realmente estuvieran perdidos. O sea, te generaron un entorno que parecía Sí, que era verdad. fue un buen trabajo de marketing, ¿no? Fue un buen trabajo del director de hacer ver que los actores no realmente habían pasado por eso y creo que creó un antes y un después, ¿no? La manera en cómo se publicitaban y cómo se veían las películas. Oye, pero La Bruja de Blair 2, sí que cochinero. Esa sí fui a verla y toda la película se veía. ¿Qué hora va a pasar algo aquí?
Nada. Salió el clásico, por lo general las segundas partes no son tan buenas como las primeras, ¿no? Sí, me acuerdo que fui al estreno a las 12 de la noche y yo dije, me desvelé de Okis. Sí, yo no soy muy de ir al cine, mm, pero, por ejemplo, yo creo que la última película de terror que fui a ver al cine fue la segunda parte de eso, En de las las nuevas, nuevas. ¿no? De las nuevas. Que obviamente es una experiencia muy diferente verla en tu casa, es una experiencia mucho más inmersiva y más impactante, ¿no? No, sí. Y estas versiones, ¿cuál te gusta más? La de los 80 debe haber sido, yo creo, ¿no? Cuando la hicieron. Pues, O la de ahora. por ejemplo, las actuaciones, como por ejemplo de Tim Curry, creo que es más apegada al, a lo que te espera, ¿no? De un payaso Ujú. asesino, mm, por así decir. Pero obviamente el tener ya los efectos especiales, todo el trabajo que puede haber hoy en día, pues ya es muy impactante, ¿no? Muy llamativo. Pero creo que ambas son bastante buenas a su manera de ver. Bien. Dices que te desvelas, tú empezabas a escribir como a la 1. ¿Cómo lo hacías cuando había béisbol? Porque te acabas más tarde, yo creo. ¿Cómo Pues, es platica cómo es una jornada, o sea, en temporada? O sea, cubres el juego y todavía tienes que irte a escribir porque sale en la mañana. pues yo generé un hábito cuando redactaba béisbol, de irlo redactando entrada por entrada. Lo que iba pasando lo iba redactando. Entonces, cuando ya terminaba el partido, ya tenía la nota lista, pues nada más cabeceaba, y acomodaba, De corregía, volada. sí, y ya se enviaba. Eso se lo aprendía, que en paz descanse, a Carlos Oseguera. Ah, Carlitos, sí, Él fue cierto. mi editor cuando Te yo recién enseñó entré. a hacer anotaciones de Él los me enseñó a hacer juegos. ediciones de juegos, entonces él, pues esa manera de redactar, pues ya se lo aprendía a él, los juegos, ¿no? Sí, sí, cierto. Sí, porque el Potro, que es de la misma generación ahí de Carlos, siempre decía, tienes que aprender a hacer anotaciones. Mm. Y es de los, y es poca gente ya la que va al estadio y está haciendo anotaciones de las jugadas. Y pues los que lo saben hacer dicen que es la manera de disfrutar el partido. Sí, yo tuve mucha suerte en ese sentido con Carlos porque no, no me hacía ir todos los días al juego como hay otros reporteros que todos los días y Tienen que es estar muy ahí. pesado estar toda la noche estar ahí, ¿no? Entonces él muchas veces me decía, ve, consigue entrevistas y regrésate, no hay problema. Pero él me enseñó esa manera porque a él le gustaba que la nota estuviera en cuanto se acabara el partido. A veces había un problema porque cuando no sé si podían hacer entrevistas empezando, que se tenían que hacer al Hasta final, el pues ahí final. sí ya podía chocar, pero yo creo que tuve mucha suerte también, por eso no se me hacía tan pesado. Mm, pero igual, o sea, sigue siendo cansado, pues estás viendo el partido, tienes que estar atento, no es como que puedes estar así nomás, incluso sobre todo en el estadio, cuando me toca estar en el estadio, pues sí es, Hay muchos distractores. sí, y no te puedes perder nada porque no tienes la repetición, no tienes ese tipo de cosas que quizá viéndolo como espectador, pues por lo general cuando vas de espectador a un estadio, pues a veces ni estás viendo el partido. Lo sé. Eh, pero cuando uno está analizando o está teniendo que hacer una nota, pues ya es diferente, ¿no? El cómo se vive. Por ejemplo, a mí cuando yo entré a deportes, todo el mundo decía, no, pues qué padre, ¿no? Vas a ir a los estadios y vas a Vas a entrar ver. a los juegos gratis. Sí, pero no es como que lo esté disfrutando el partido, pues tengo que estar atento a observar cualquier detalle, a ver que no se me pase algo. Entonces, no es tan de fanático, ¿no? Creo que es una diferencia que te das cuenta luego, desde el primer partido al que vas, independientemente del deporte, que hay como una línea que no te dicen, pero que está trazada y que es muy importante no pasar. Sí. Ahorita comentabas que fuiste a unos juegos nacionales, pues has cubierto competencias, has cubierto juegos profesionales, béisbol, fútbol, me imagino. ¿Qué te gusta más? ¿Qué te entretiene más? ¿No? Mm, Es el fútbol, ¿El fútbol? sí. Hay dos deportes que a mí me gustan mucho, que son el fútbol y el fútbol americano. Mm, y son posiblemente de lo que un poquito más sé, ¿no? Tampoco me voy a decir que soy un experto en ambos deportes, pero eh, ir a ver el fútbol en vivo, pues ya, pues la misma pasión, pues lo disfrutas, lo miras, aunque no sean equipos al que le vayas, o inclusive si es en el llano, pues te animas a ver los partidos, ver jugar. Mm, pero, por ejemplo, yo no soy muy del baloncesto, pero ver un partido profesional de baloncesto en vivo
cambia mucho las cosas, o sea, es muy rápido, muy llamativo, inmerge, ¿no? Te sumerges al juego, entonces, pues tiene como que sus pros, sus pros cada deporte, pues cada deporte creo que se disfruta de manera diferente. Eh, por ejemplo, en Juegos Nacionales, las primeras vez que fui a Juegos Nacionales, mm, yo creo que una de las disciplinas que más me llamó la atención ver en vivo a ese nivel fue hockey sobre pasto. Sí. Y que hockey sobre pasto yo no tenía ningún conocimiento sobre esa disciplina en ese momento. Y verlo y en vivo la rapidez, la técnica que tienen. Entonces, son cositas que uno va viendo y disfrutando, ¿no? Sí, a mí me pasó con luchas. Ok. Luchas me gusta, bueno, a mí me gusta más como que el contacto y los golpes. Luchas, pero el atletismo también. O sea, Ah, hay veces que, como dices, esa delgada línea, o sea, estás trabajando, lo estás cubriendo y en vez de tomar foto del video me quedaba viéndolo a ver qué pasaba y ahí me perdía, ¿no? y sobre todo en el atletismo que todo pasa muy Tan rápido. rápido, son segundos. En un momento si te perdiste, ya perdiste todo el hilo de lo que vas a hablar. Sí, si estaba transmitiendo, por ejemplo, me quedaba así, lo fijaba y yo así siguiéndolo, no ver qué pasaba. Sí, la verdad, yo creo que son experiencias que uno vive y que quizá si no hubiera estado en lo que viene siendo el medio, pues obviamente yo seguiría viéndolo desde mi casa y como un espectador más y no supiera lo interesante que es ya ver un deporte ya un poquito más analizado, ¿no? No nomás el hecho de estarlo viendo en sí. Sí, y no diríamos, ay, ¿cómo no pudo si nomás corrió 10 segundos? ¿No? Es un pedacito el que corrió porque no ganó acá. Sí, y atletismo que es tan, yo creo que son los 3 4 7 segundos más largos que te pueda pasar, ¿no? En cuestión de los atletas. Sí. ¿Y te imaginaste tú algún día en estar en deporte, no? Pues como medios, ¿no? En medios, ¿no? De verdad, como por lo mismo que no era muy conversador de manera de que yo iniciara una plática, yo no me veía entrevistando gente, obviamente, ni estar en un programa o creo que también el hecho de que haya sido en medio escrito me facilitó mucho más el poderme adaptar, porque pues sí, tenía que ir a entrevistar gente, tenía que ir a ciertas partes, pero pues no era estar frente a Sí, el cámara, producto sí, final era escrito, sí, no, pues no interactuabas. entonces no sé cómo hubiera sido si mi primera experiencia hubiera sido ya en una cámara, con cámara enfrente de mí. No, sí, sí te entiendo. A mí me pasaba algo similar con las entrevistas, yo era muy tímida. Y no sé si te pasó, en mi tiempo le llamaban las vacas sagradas. Que las vacas Mm, sagradas sean los que ya saben todos, conocen a todos y cómo se llama, y dónde vive y todo. Y que de repente tú estás, ¿cómo se llama el que estoy entrevistando? ¿Quién es? ¿O cuál es su segundo apellido? Y te da vergüenza preguntar, o sea, porque, sí, o llegabas a preguntarlo y te volteaban a ver como, ¿no sabes quién es? Digo, había sus excepciones de gente que te ayuda y te guía, pero yo tenía un jefe, Hilario, decía, vale más quedar como tonto frente a uno que frente a un montón cuando lo publiques mal, dice. sí, Entonces de ahí se agarraba uno, ni modo. y creo que todos tuvimos esa experiencia, ¿no? De no conocer a alguien Sí, y tener que preguntarle cómo se llama y que te volteara a ver así como, "Uy, pues, tú me estás entrevistando, ¿no?" Mm, yo creo que me pasó mucho eso en el béisbol. Sí, las primeras veces y que fui al las béisbol. figuras, me imagino, ¿no? Sí, ese encontronazo, ¿no? De que obviamente no lo hacen Sí, ¿no? de mala manera, ¿no? Pero creo que sí les ha de llamar la atención que alguien que los quiere entrevistar pues no sepa cómo se ¿Quién llama. es? ¿Cómo se... Pero creo que es algo normal, bueno, no sé si algo normal, pero creo que es un error no, más que un error, una experiencia que todos pasan y que es aprendizaje. Y obviamente cuando te pasa y sientes la vergüenza, pues dices, ya no me va a volver a pasar, ¿no? Sí, no, pero sí, y la parte de entender que siempre va a haber alguien que no conoce, porque nosotros mismos, a veces como nosotros como colegas, no ayudamos a la persona que va llegando y no sabe quién es. O Sí, sea, o no sabes el segundo apellido. sí, y fíjate, eh, hubo compañeros que sí me ayudaron, obviamente, que sí me decían, no, pues mira, él es fulanito, no sé si lo conozcas, y es tal. Entonces, eso también yo se los agradecía porque pues, cuando alguien va empezando, por más que diga, no, pues yo sé de deportes, pero
pues igual no estás familiarizado y a todos los deportes en general y cuando alguien dentro del medio te brinda esa ayuda por más poquita que sea, porque pues tampoco va a hacer la entrevista por ti, pero ya es un caminito que uno agradece y facilita mucho el poderte acercar, ¿no? Ya con el nombre te acercas y, oye, dale una entrevista, bueno, y ya, das las preguntas que uno tiene estudiado, ¿no? Y luego ya después haces concha y ya preguntas, o sea, sin pena. Digo, ya muchos años después, ya sin pena ni nada, yo veía que a Tonatiuh lo escribían en prensa y incluso en páginas institucionales, con H a veces, sin H, hasta que dije, a ver, o sea, Como Tonatiuh, ¿cómo es tu nombre realmente? Y me dice, es sin H, me dijo. Me choca, dice que lo pongan con H, no lleva H, me dice, pero sí lleva acento. sí. Entonces ya desde ahí siempre estuvo bien escrito todo. Y ya yo, muy criticona, lo escribieron mal, ¿no? No lleva H o les faltó el acento. Pero es algo que directamente con él se tuvo que ver y él me imagino que agradece que al final de cuentas su nombre esté bien escrito. Sí, y además no creo que tampoco se molesten por No. tú acercarte a hacer una pregunta como esa, porque pues hay muchos que tienen apellidos tampoco Muy raritos. Sí, muy sencillos, pero creo que está bien del lado del atleta cuando alguien se acerque y a resolver ciertas dudas, pues porque pues obviamente también favorece que cuando salga la nota, pues qué feo, a mí me pasó, y eso ya es una experiencia personal, que puse alguna vez mal el apellido de un joven que de patinaje, creo, de patinaje de sobre velocidad, iba empezando yo y lo puse mal porque yo lo había escuchado mal en una entrevista grabada y no me acerqué a preguntar. Entonces, ese tipo de cosas, pues, como tú dices que tú te acercaste y preguntaste, creo que son situaciones que te enseñan a poder expresarte mejor y tener un acercamiento con el atleta que es importante porque es a él, ellos también se quieren ver, pues, o sea, no quieren ver un resultado en internet, en el periódico, en la televisión, y que les digan más su nombre, pues entonces creo que es algo interesante. Ahorita que dices eso de que ellos se quieren ver, todos ellos valoran mucho toda la cobertura que se les da. Porque, no sé, siento que es como un premio a su esfuerzo. Y todos, ¿no? De todos los niveles de deportistas, o sea, que hayan llegado a X o Y competencia. No sé si tú has notado esa parte, pues. Sí, porque no siento que sea, yo una vez lo escuché, que dijeron así como que ego, ¿no? Pero yo siento que no siento que sea algo de ego, no es ego. sino que cuando alguien valora el trabajo que está haciendo la otra persona y obviamente también, sobre todo cuando son atletas que no son muy conocidos, el que tengan esa exposición ayuda para que ellos puedan poder tener quizá algún tipo de apoyo, algún tipo de exposición más grande y poder llegar más alto. Entonces, obviamente salir en un programa o algo así no te va a hacer mejor en la pista, ¿no? Sí, pero, ¿no? pero qué bonito se ha de sentir que reconozcan Sí, tu es esfuerzo un en ese sentido. reconocimiento. Muy bien, Frank, pues ya se acabó la hora. Ya se terminó. Pues no, pues muchas gracias por la invitación, por el espacio y pues espero haya sido de interés. No, sí, gracias, muchas gracias por haber estado aquí, por compartir con nosotros pues tu parte de escritor, de periodista, literato, todo. Entonces ya saben, si les interesa la novela, ahí pueden contactar a Frank y pues vivir momentos de terror. Okay. Bueno, muy bien, gracias. Muy bien, gracias por haber estado aquí con nosotros. Sigan aquí, la barra del Huachapuri continúa. Nosotros nos vemos mañana.